Venustiano Carranza presentó la Constitución reformada de 1857 en el Congreso Constituyente de 1917 con un discurso que vale la pena leerlo. Si usted no lo ha leído, vaya y búsquelo porque es una pieza de teoría política que nos refleja las grandes discusiones de ese momento histórico. Gran orador, gran intelectual, y ya se lo dije, gran político y estupendo abogado, Carranza presenta el proyecto de la Constitución y cuando se adentra en el tema de la división de los poderes, no tiene dudas. Le queda claro que para tener un verdadero Estado constitucional hay que apostar por la división de los poderes y le queda claro que México tendría un legislativo y un poder judicial, pero él, con toda claridad, sostiene que es importante tener un presidente fuerte, que era importante que el titular del Poder Ejecutivo tuviera la capacidad de hacer efectivos sus poderes y tuviera la capacidad de hacer efectiva la Constitución. Ya lo sabe, lo que él tenía en mente era lo que le había pasado a la Constitución de 1857, que no había tenido la fuerza para volverse realidad. Carranza lo sabe y por lo mismo sostiene con claridad que en ese momento México necesita tener un poder ejecutivo que sea el poder superior a los demás y de hecho queda plasmado en el artículo 80 de la Constitución que el poder ejecutivo sería el poder supremo de toda la Unión. Él descarta en su razonamiento otras alternativas, como la alternativa, por ejemplo, del régimen parlamentario, que no es el momento de explicarlo a detalle, pero que es el que ya en ese momento habían explorado algunos países europeos. Y sostiene con claridad que lo que necesitábamos era una figura fuerte, capaz de organizar el poder, de recomponer al país. Recuerde que en ese momento México estaba deshecho y que tenía que hacerlo a través de las instituciones, a través de la Constitución, para lograr pacificar la convivencia en el México de aquellos años. Usted sabe cuál fue la suerte de Carranza y de otros líderes presidentes de los mismos primeros años de la posrevolución. Lamentablemente todavía la violencia y la violencia política estaba presente en el país y por lo mismo no les tocaría ver concluida la obra constitucional que emprendieron a muchos de ellos, incluyendo a Venustiano Carranza. Pero lo que sí podemos decir es que sobre la base de esa constitución se fue reorganizando la vida en ese vasto y amplio territorio llamado México y se fue dando poco a poco vida a las distintas instituciones que la Constitución contenía. Una de ellas, el presidencialismo, la figura presidencial evolucionó de una manera particularmente interesante en nuestro país, porque a las facultades, muchas, que le otorgaba la Constitución al presidente de la República, por ejemplo, no es poca cosa, manejar el presupuesto, los dineros, el erario público, o por ejemplo, ser también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en el país, es decir, tener bajo a su mando a las fuerzas militares y tener también la capacidad de presentar iniciativas de reformas constitucionales e iniciativas de leyes, es decir, poderes constitucionales todos muy relevantes, o por ejemplo, no sé si usted sabe lo que es un veto, que es la idea de que probablemente el legislativo aprobaba una ley que no le gustaba al ejecutivo y el ejecutivo podía vetarla. Es decir, la Constitución le dio facultades constitucionales, déjeme repetirlo, a la persona, fuera quien fuera, que ocupara la presidencia de la República. Pero le puso un límite fundamental, un límite político, que venía de la batalla revolucionaria y que venía de la experiencia sobre todo del porfiriato. El límite de la reelección, una regla fundamental que desde entonces y hasta la fecha se ha respetado escrupulosamente por todos los presidentes, todos hombres, además hay que decirlo hasta el día de hoy, del México moderno. Cada 4 años en un principio, cada 6 años, unos años después, habría elecciones generales y quien ocupaba la silla presidencial, por más poderoso que fuera, tenía que dejarle el turno a otra persona que sería el nuevo presidente de la República. Esa regla fundamental logró que el Estado constitucional mexicano tuviera una estabilidad y fuera poco a poco gestando esa institucionalidad que nos faltó en el siglo XIX. Nada más que el presidente también ganó otras facultades, unas que
un jurista mexicano muy importante, Jorge Carpizo, llamó metaconstitucionales. Le hablo de ellas en unos minutos.